Bueno, y es un placer recibir en el estudio al compañero William Grigg Vivado, un hombre, ¿verdad?, que no necesita mayor presentación. Bienvenido, William, gracias. Santito patrón. No comencé con eso. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chile? Bien, ¿y vos? En principio, ya sabes, un gran abrazo, hermano, ¿verdad?, del sensible fallecimiento de tu mamá. Sabemos que bueno, el amor de la madre y también, pues, yo quisiera aquí expresarte un gran abrazo, reiterártelo aquí en el programa. Muchas gracias. William, Tomás Borges Martínez, un viejo guerrillero, un hombre luchador, antes inclusive de la fundación del Frente Sandinista, el camarada eterno, cercano a Carlos Fonseca Amador, cárcel, audacia, entrega, esperanza, sacrificio, huelgas de hambre, y poeta, escritor, militar, es decir, una inmensa, una gran gama, ¿verdad?, de aspectos donde tuvo que actuar, donde se desempeñó. ¿Qué significa Tomás Borges para nuestra historia, William? ¿Qué significa Tomás Borges para las nuevas generaciones? ¿Qué significa Tomás Borges para el pueblo de Nicaragua, su lucha y la lucha de América Latina y el Caribe? Cuando al principio del programa vos estabas hablando de que desde antes Tomás había estado incorporado y lo acabas de reiterar, a mí me parece que un aspecto importante es que ninguno de los fundadores del Frente Sandinista empezó a luchar cuando fundan el Frente Sandinista. Ninguno. Ninguno, claro. Todos venían de muchas jornadas de lucha de distintos tipos, pues algunos políticos militares como Carlos Fonseca, otros estudiantiles como Silvio Mayorga, por ejemplo, ¿verdad? Y habían otros que no se unen al Frente Sandinista en ese momento, pero que eran grupos que estaban luchando, entre los cuales estaba Daniel, ¿verdad? Claro. Que andaba en su onda, pero peleando. Sí, claro. Entonces, Hay después un grupo de chavalos aquí, ¿no? Correcto, todas las hipoterías de San Sebastián, Sí, correcto, y de ahí, pues, Jacinto Suárez, etcétera. Pues es decir, ahí es. Pero lo importante es que no es que el Frente Sandinista es un decreto para comenzar a luchar, sino que es un instrumento que crean para continuar la lucha que ellos habían iniciado, para darle forma, para encontrar horizontes. Y así fue. Tomás es uno de ellos. Pero Tomás viene en la pelea de cipote, igual que Carlos. Claro. Que en la escuela, lo que pasa es que Tomás era mayor que Carlos Fonseca, recordemos, cuando Tomás estaría haciendo 90 años ahora. Sí, claro. Nació en 1930, Carlos nació en el 36. Pero entonces Tomás tenía un poquito más de experiencia. Recordemos que ella había cursado Derecho. Sí, claro, ¿no? claro. Y ahí conoció algunos personajes que después aparecieron en otras esferas, como el somocismo, por ejemplo. Claro. Pero que él era muy conocido y muy popular, Tomás, porque Tomás se daba a querer, era bromista, un sarcasmo a veces brutal, ¿verdad? A veces, si no lo conocías, te parecía que te estaba vulgareando, pues. Entonces, pero además siempre fue así, pues, enamoradizo y jodedor, pues. Entonces eso le ganó muchas simpatías en su círculo de compañeros de la universidad y antes en la escuela, pues, y después fuera de la universidad también, pues. Y le permitió también ir conociendo mucha gente a lo largo de la lucha, pues, que aunque no estuvieran con el frente, le ayudaban en distintas maneras, pues, por esa amistad que él fue labrando a lo largo de los años, pues. Yo creo que Tomás, para mí, pues, es la personificación de la lealtad. Lealtad no solo al Frente Sandinista, lealtad más allá del frente al pueblo de Nicaragua. Lealtad a la lucha revolucionaria del pueblo de Nicaragua. Y vos lo observás a Tomás a lo largo de toda su trayectoria, que es un canto a la lealtad, ¿verdad? Es decir, si él abrazaba una causa, no te la iba a traicionar por ningún motivo, ni por dinero, ni por prebenda, ni por halago. Él estaba en esa causa y en esa causa iba a morir, que fue la causa del frente, pues. Y
yo me pregunto ahora, estamos en 2020, de esto hace ya 45 años, algo así. O sea, ¿cómo es capaz un ser humano de aguantar 3 huelgas de hambre? Una de ellas de 63 días. Mantener no solamente la convicción y la firmeza intacta, sino la lucidez. Porque sin azúcar y sin agua, un ser humano difícilmente procesa los pensamientos, las ideas con coherencia. Y él lo logró. Un prodigio. Pues, llegó a pesar 80 y pico de libras. O sea, es cierto que él era chiquito, pero no para pesar 80 y pico de libras. Pues, o sea, pero qué clase de... O sea, ¿cómo explicas eso? Solamente la fortaleza espiritual y mental de un hombre que está convencido de lo que está haciendo y va hasta las últimas consecuencias. Pues, o sea, eso es difícil emularlo, pues, y mucho más difícil encontrarlo hoy en día en cualquier otra circunstancia, aunque estaba leyendo que una luchadora kurda, por ejemplo, cantante, murió en una huelga de hambre a los 29 días. Te imagínate, ella murió a los 29 días, una cantante muy guapa era. Ella murió a los 29 días, Tomás aguantó 63 y fue su tercera huelga de hambre, no era su primera, era su tercera. Está hablando que estaba preso del 76, sale en el 78 en ese cortísimo periodo, 3 huelgas de hambre. No hay cuerpo que lo resista. Pero además no era que él estaba en un hotel y decidía hacer la huelga, ¿verdad? Claro, claro. Y no es que una huelga que le llevaban también sus familiares otras cositas, no, una huelga de verdad. Vapuleado, torturado, aislado, ¿verdad? O sea, es que eso a veces me parece a mí que no encontramos la dimensión correcta del aislamiento. Un día yo platicaba que si vos estás más de 24 horas sin tener ningún contacto con otro ser humano, ni siquiera por tu celular, internet, por nada, ni por teléfono, ni personalmente, ni por internet, con nadie, con 24 horas que estés así, ya te comenzás a descomponer. Él estuvo casi 3 meses solo en una celda, aislado por la guardia, en la cárcel Modelo, era en un pabellón solitario, después le pusieron a Marcio para disimular, hasta que se desató la lucha nacional por sacarlo de ese aislamiento en abril, mayo de 1977, y que desemboca en la creación, por ejemplo, de la Asociación de Estudiantes de Secundaria, entre otras cosas. ¿Cuándo fue eso? Disculpame, Chile. Entre abril y mayo y junio, pues, del 78. Del 78, sí, correcto. Que fue un movimiento. Pero era la AES, ¿no? Ahí desemboca en la AES. Pero había también el movimiento de estudiantes de secundaria, que ya era de los otros. Sí, pero fue casi simultáneo eso. A la vez, ¿no? Fue un proceso simultáneo, ¿verdad? Y la consigna era para Marcio y Tomás que no los aíslen más, ¿verdad? Y eso fue. O sea, ahí Tomás, o sea, quizás ahora no tenemos una manera de comparar, sobre todo las nuevas generaciones, pero en aquella época la imagen de Tomás creció de manera exponencial, pues, en el seno del pueblo de Nicaragua, pues. Aquellas fotos que se sacaron de él en la cárcel, luego cuando sale la huelga de hambre, todo eso impactó de manera muy grande en la emoción, en la imagen, en el alma del pueblo nicaragüense. Entonces creo que, pero sobre todo es porque ves un hombre que por sus ideas, por sus convicciones, es capaz de ese sacrificio, pues. O sea, eso es difícil lograrlo, pues eso es consecuencia revolucionaria, ¿no? Que es una de las cosas más complicadas y complejas de conseguir en un ser humano. Y creo que además Tomás, a lo largo de toda su trayectoria, no sé si vos leíste hoy una entrevista que él da a una revista en Perú en el año 2005, ¿no? Y a él le preguntan en aquel momento, ¿usted quiere ser presidente? Ni quise ni quiero serlo, porque tampoco era su aspiración, pues. Él era un soldado del Frente Sandinista y trató de ayudarle al Frente Sandinista en lo que él consideraba correcto en su estrategia para regresar al poder y para sostenerlo, pues. Y me parece que eso también refleja lealtad, ¿no? Lealtad en ese momento de la dirección del Frente, encabezada por Daniel, lealtad al propio Frente, ¿verdad? Y lealtad a lo que él pensaba, pues. Y eso es coherente, discúlpame, William, cuando el León le toca a él presentar al comandante Daniel, ¿te recordás?
Este muchacho, dice, joven, pero luchador de larga data, dice, y lo presenta en León, cuando están conformando tipo 17, 18 la Junta de Gobierno entró, pues, digamos, a León, León. Pues, días antes del triunfo de la Revolución, ¿no? Así es. Y Tomás, no sé si está la fotografía ahí, a propósito de las condiciones en las que tenía en la cárcel, y hemos visto las fotografías, pues, de un hombre realmente con un desgaste físico extraordinario, pero como decís vos, con su pensamiento lúcido y sobre todo con su entereza, ¿verdad? Tomás Borges en buenas condiciones, decía Novedades, ¿no? El periódico de Somoza, pero uno ve la fotografía y te encontrás con una persona que está severamente debilitada. No era de los chamorros Novedades. Novedades, es posible que dicen que se ayudaban, se prestaban papel pues y todo. Estoy confundido. Está bien con eso. Entonces, bueno, entonces el tema es que el comandante Borges, ¿verdad? Eso que mencionas, la lealtad, y también él lo explica, que cuando entrevistó a Fidel, ¿verdad? Fidel le habló también de que el valor de un revolucionario, más allá de todo, era la lealtad. Y Tomás fue leal hasta el final. Pero, por otro lado, también, Chele, para ustedes que eran jóvenes, pues todavía está joven, ¿verdad? Está joven. La figura, el chavalito Alberto Mora. La figura de Tomás era, ¿cómo te dijera? No, era un hombre extraordinariamente apasionado, Chele, un extraordinario orador, un hombre que hacía vibrar a la gente, ¿no? Con sus pensamientos. Sobre todo cuando improvisaba, ¿no? Cuando leía. Cuando leía ya no. Pero cuando improvisaba era incendiario. Sí, era incendiario, sí, todavía están ahí para los recuerdos de la historia en los archivos, ¿no? Lo que hacía. Y también, hombre, su espontaneidad. Es decir, cuando venía aquí, recuerdo cuando se entrevistó con uno de los señores que vino de los Estados Unidos y lo invitó al Roberto Huembe, ¿no recordás eso, Chele? Y se pusieron a comer algo ahí. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es la cuenta para que la pague el Ministerio del Interior? Entonces digo la señora, no, Tomás, le dijo, la que vendía comida ahí, ¿no? No, Tomás. No le digo comandante, ni mucho, no, Tomás. Ya lo pagó, dice el ministerio. Yo creí que la embajada americana los había inventado. Es decir, Tomás era un hombre de armas tomar. Dicen que soy popular en el mercado oriental. Vámonos al mercado oriental. Y la gente se le acercaba y le decía, Tomás, mira, no sé cuánto. Es decir, una cercanía con la gente, ¿no? Siempre estaba cercano a la gente. Yo creo que eso lo profesó hasta el último momento, pues, que se acercaba a la gente, conversaba con ella y era un hombre altamente comunicativo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes explicar que un hombre que tuvo las características de una lucha tan dura como es la huelga de hambre y sufrir las torturas? Yo no sé cuántas veces fue carceleado Tomás, pero a Tomás lo empezaron a carcelear por allá, por el 54. Sí, 55. Correcto. Y después del 59 se tiró 2 años con lo de Somoza, creo que el más largo, a excepción de los que 56. Mataron. Sí, 56, perdóname, 56. Sí, pero ya antes. 59 de Chaparral, perdóname, sí. 56, sí. Y creo que lo echan preso para lo del 54 también, pero bueno, un montón de veces le echaron, yo no sé cuántas carceleadas tuvo. Pero ¿cómo explicás vos que un hombre que ha pasado esas condiciones, las huelgas de hambre, las torturas, las carceleadas, haya tenido la lucidez final? Capaz de escribir libros, de escribir poesía, o sea, jamás perdió la brillantez de su pensamiento, pues. O sea, qué clase de fortaleza la que tenía Tomás Borges, pues qué clase de madera. Es de la fábrica de antes, como decíamos nosotros, pues la fábrica de ahora es como la China, ¿me entiendes? De poca calidad, pero la fábrica de antes, bueno. Pero vos sabés que después Tomás al comandante Borges le tocó, digamos, estar al frente de una de las instituciones que eran de las más relevantes en medio de una situación de guerra, Chile. Y aún también ahí mostraba unos actos de humanismo extraordinarios, pues. Y pero además, fíjate que yo creo que si bien es cierto, sobre el ejército recayó en los años 80 el principal peso del combate contra las fuerzas contrarrevolucionarias, el combate regular, ponerle, o la irregular también. La verdad es que creo que a lo largo de la historia nosotros no hemos hecho suficiente justicia a lo que hizo el Ministerio del Interior. Estamos hablando de la Dirección General de Seguridad del Estado que encabezaba el comandante Serna. Estamos hablando de otros, de la contrainteligencia, etcétera, pues, que eran
compañeros abnegados, discretos, con aquel lema de José Martí, en silencio ha tenido que ser, claro. y que dieron golpes descomunales al enemigo. O sea, gracias al trabajo de inteligencia, de contrainteligencia, la seguridad del Estado es que se logra preservar la integridad de Managua. Claro. Y de las principales ciudades del sí, país. Claro, lucha contra bandidos, contra los bandos. Sí. Aquí el máximo golpe que hubo fue en el aeropuerto, si te acordás, aquella bomba, Sí, y después aquel ataque sí. con el avión y murió la flor. Y bueno, y el atentado en Corinto. Sí. No, yo digo Managua, sí, esas dos cosas más y más nada. Porque, y eso lo dirigía Tomás, pero en ejecución eran Lenín, eran otros la comandante Tijerino y otros compañeros en la dirección del interior, del Ministerio del Interior, o la misma Policía Nacional, que también en aquellos momentos pues era solamente el orden interno. Yo recuerdo que no era precisamente un protagonismo destacado, pero la verdad es que la Policía Nacional se encargaba de mantener las cosas tranquilas en las ciudades, ¿verdad? Y eso era también una cosa difícil en circunstancias como el servicio militar, y todo eso lo dirigía Tomás. Claro, lo dirigía Tomás. Y a mí me parece que es importante rescatar el papel de todas estas entidades que componían el Ministerio del Interior, porque es parte de lo que Tomás hizo, de lo que Tomás dirigió, ¿verdad? De lo que Tomás imprimió su sello personal a cada una de esas direcciones, y creo que hicieron un aporte decisivo en la defensa de la revolución en aquellos años, ¿no? Ahora, Tomás también tenía otra faceta, Chele, ¿verdad? Bastante conocida, y era su cercanía con los intelectuales. De alguna manera, ¿no? También fue mentor. Porque él era un intelectual. Bueno, porque él era un intelectual y un mecenas, pues, o sea. Y no solo que estoy hablando de gente aquí que ahora podría calificar de malagradecidos, qué sé yo, pues, no voy a calificarlo, pero también hacia el exterior, pues. Recuerdo que en el 80 y pico llegó, en la última campaña llegó Carlos Fuentes, ya muerto, ahora ya fallecido. Y se le fue encima el otro mexicano que siempre lo ha adversado, pero Octavio Paz. Octavio Paz utilizaba a Enrique Krause. Entonces lanzó a Enrique Krause, a semejante figura, ya sabes, ¿verdad? Y fue Tomás el que salió a defenderlo, a Carlos Fuentes, ¿verdad? Y lo defendió hasta en las páginas de los periódicos de México. Y hubo aquel famoso evento, no sé si te acordás, como en el 80, 81, donde reunieron a los mejores poetas de Nicaragua en un solo evento. Estaba Carlos Martínez Rivas, estaba Fernando Silva, estaba Ernesto Cardenal, estaban los 6 grandes poetas del momento. Carlos, el que fue embajador en Brasil, bueno, estaban los 6, pues, y ahí, eso fue ahí atrás, Tomás, no sé qué. Ahí estaba toda la dirección del frente asistiendo a aquel recital de poesía, pues una maravilla. Está firmado eso, lo firmó Wilmor, lo tiene Wilmor López. Yo creo que lo tiene Wilmor, eso, no, yo lo tengo también, pues, pero me lo dio Wilmor, pues. O sea, eso es un ejemplo, pues, y el protagonismo que había de las artes en Nicaragua en algo también tuvo que ver Tomás, Rosario, por supuesto, claro. Y otros compañeros, pues, porque que era un esfuerzo colectivo, pues, pero me parece que también es importante esa faceta que destacás, pues. Tomás tenía una relación muy buena con los cristianos de la época. También. Sí. ¿Te acordás que el italiano Giulio, bueno, claro, que incluso escribió un libro sobre Fidel? Y con Frei Beto y el otro, ¿cómo se llama? El otro quién era, pero esos italianos, no, son brasileños que también escribieron sobre Fidel. Frei Beto y el otro, no me acuerdo, Fidel y la religión. Sí. Pero también se movía en ese ámbito, pues. ¿no? Hay un famoso discurso de Tomás con los cristianos en el 89 que es una maravilla también. 89, antes de la derrota. 89. Un conversatorio que él tiene, pues. O sea, él tenía. Lo que pasa es que Tomás era astuto, ¿no? Sabía conectar con el público. Es decir, este es el público que yo tengo, él sabía conectar con ese público y qué tema iba a hablar. Eso es difícil lograrlo. O sea, porque vos a veces tenés una manera de decir las cosas y lo decís siempre de la misma manera en todos lados. Tomás no se adecuaba al público. O sea, es decir, ofrecía lo que ese público necesitaba escuchar. Recuerdo cuando el huracán Juana, que se fue, ahí está con Cortázar, está ahí está ya con los muchachos, con Marcio, el comandante. No, estaba viendo las imágenes. Bueno, que cuando el huracán Juana se fue a los barrios.
Y creo que eso era aquí en Managua. Ernesto Mejía Sánchez. Ernesto Mejía Sánchez. Ajá. Managua en la memoria, creo. No me acuerdo ese sonido. Ernesto Mejía Sánchez. Y el comandante ahora está con Cortázar, ¿no? Cortázar se fue a los barrios y la gente le decía, hay que pedirle a Dios. Sí, claro que hay que pedirle a Dios. Pero quería sacar a una gente de un barrio porque estaba en peligro. Podría estar en peligro, pues no, porque creo que ese era uno muy fuerte. Y decía, no, pero es que Dios hay que ayudarle. Decía, así que ayudémosle a Dios, ¿verdad? Porque decía, hay que confiar en Dios, pero también hay que ayudarle. Y era un hombre que estaba con la gente. Es que esa cercanía creo que, bueno, a excepción del comandante Daniel, ¿verdad? Y otros dirigentes del Frente Sandinista no la puedes encontrar en otro lado. Y Tomás es un hombre, pues, que yo sé que todos los que tuvieron la oportunidad de conocerle antes del triunfo, dicen que ya no se podía esconder, ¿verdad? Tomás era Tomás, así es la cosa, ¿verdad? Sí. O sea, no era por todo era que ridículo. Sí, ridículo. Yo me acuerdo cuando a mí me tocó pues, encontrarme con él y ya, casi, ojalá, que mira quién está aquí, Tomás Borges. Y me dice, soy Mario, me dice. Puede ser Mario, pues. Pero ¿quién iba? O sea, después de tanta foto, de tanta cosa. Pero bueno, él era Mario, pues, en ese momento. No, y además el humanismo que lo caracterizaba, por ejemplo, esa historia de haber perdonado a esos torturadores, que nadie la podría comprender, ¿verdad? Algunas personas. Pero eso lo hizo. Tuvo el coraje para hacerlo, Chele. Tuvo el coraje para hacerlo. Y me cuenta el comandante guerrillero, Juan José Uda, que de alguna manera se comunicaron con él, no sé si por radio, por teléfono, y le dijeron, bueno, aquí tenemos al torturador y ellos no lo toquen. Tráiganlo de inmediato. Y había tenido una interesante conversación con él, que creo que se la relató a Marcio Vargas también, donde le dice pues que le dijo, no, le vamos a perdonar la vida, a ver que la revolución, es decir, esos gestos pues son poco comunes. Pero fíjate que es verdad, o sea, Tomás es una expresión de ese tipo de generosidad, pero no es, o sea, en ese sentido es una expresión del comportamiento revolucionario, porque hay otros gestos similares de otros compañeros. Claro. No sé si lo puedo decir, mejor no lo digo, pero sí voy a relatar gestos. Gente que ha traicionado y que sin embargo hoy en día sigue siendo, teniendo consideraciones de salud, teniendo otro tipo de consideraciones. Ah, no, sí, claro. ¿Ves? Es decir, o sea, es generosidad propia de un revolucionario. Sí. O sea, Tomás es un ejemplo de ello. Sí, gente que inclusive le dio la espalda en determinado momento al comandante Ortega y después fue el instante de diputado. Puesto por el comandante Ortega. Es decir, estoy hablando de hoy en día. Estoy hablando también de hace unos añitos y estoy hablando de hoy en día y sé perfectamente, podría aquí recitarte o leerte 10 nombres, que no lo voy a hacer tampoco, ¿verdad? Pero, y oíme, y después de recibir ese apoyo de salud, y vuelven a lo mismo. ¿Eh? Y estoy seguro que si vuelven a pedir la ayuda para tratarse, la van a recibir. ¿Me explico? Por eso te digo. Sí, pues correcto. Eso solo lo puede hacer un revolucionario. Sí, un revolucionario. Y en eso creo que nos dan ejemplo ellos. Pues. Claro. Y creo que es un ejemplo difícil de seguir. Dicho sea de paso. Sí, claro. Sí, porque nuestra naturaleza como ser humano es vengativa, rencorosa, no hay más en determinadas cosas que te hacen, pues entonces uno es rencoroso y vengativo, y ellos nos dan ejemplo de que así no puede ser la cosa, pues, y separan, pues, espérate, es una conducta política, pero él es un ser humano, pues. ¿No? Y lo separan. Y eso es complicado, Alberto. No, yo estoy claro. Yo no quiero mencionar. Cuando yo sea grande, quiero ser así como ellos. Sí, yo he visto algunas personas, ayer salieron algunas personas en la televisión, y ven aquí cómo se les trata de manera especial. Voy a la pausa y ya regresamos. Mejor vamos a la pausa, Chele. Volvemos. ¿Qué es Tomás para las nuevas generaciones, Chele? ¿Qué significa Tomás para las nuevas generaciones? ¿Qué debería significar? ¿Y cómo se manifiesta la lucha de Tomás en la actualidad? A veces creo que nosotros, me parece a mí que a veces nosotros no sabemos trasladar a las nuevas generaciones los significados de nuestra gente, porque los queremos trasladar como santos, y no son santos. Claro.
Tomás no era un santo, era un ser humano con cualidades, defectos, como todos nosotros. Lo que pasa es que en el balance de Tomás vos tenés un balance descomunal a favor de las cualidades y de cómo puedes poner tu servicio, tu vida al servicio de la causa del pueblo sin pedir nada a cambio, simplemente te pones a la disposición de la causa del pueblo. Como muchas veces lo han dicho todos los dirigentes de antes del 79, ninguno de ellos estuvo pensando, cuando triunfemos yo voy a ser ministro de tal cosa. Jamás ninguno de ellos, ni Daniel, ni Tomás, ni René Núñez, ninguno estaba aspirando a hacer nada. Se sumaban a la lucha a ver qué sale. Busquemos cómo triunfar. No lo vamos a conseguir nosotros, pero el pueblo de Nicaragua va a triunfar con esa fe inquebrantable, además. Sí, yo creo esa generosidad. O sea, yo creo que ese es un ejemplo que nos da Tomás, generosidad, con la popularidad que él adquiere, que te la relataba cómo fue que inició esa popularidad, que inicia con su carceliá y las huelgas de hambre que él desarrolla y que además son difundidas entre el seno del pueblo por el Frente Sandinista de manera clandestina. Claro. Eso no era que aparecían en las radios, no. Todo eso era a nivel del boca a boca, ¿no? Finalmente en las radios o en los periódicos aparecía alguna foto, algún testimonio grabado, pero realmente la popularidad se construía con esa popularidad semejante. Y Tomás, si hubiera sido un estilo de los partidos de la burguesía, pues si yo no soy el jefe, entonces yo me voy a separar y voy a ser el mío. Claro. Y jamás. Daniel fue seleccionado por ellos mismos para coordinador de la Junta de Gobierno y Tomás jamás anduvo aspirando a derrocar a Daniel porque no era él el de la Junta de Gobierno, pues cada quien en su tarea, pues. O sea, asumir tu responsabilidad como tarea, esa es otra cosa que yo creo que es importante agarrar de Tomás, ¿verdad? Es decir, las responsabilidades que te asignan no son privilegios, son tareas a cumplir, son misiones. Y eso no conlleva en sí mismo ningún tipo de privilegio. Cumplirla, hombre. O sea, a veces creemos que como voy a ocupar tal responsabilidad, eso va acompañado de tales más cuales accesorios, ¿no? Accesorios materiales. Y eso no es así, pues. O sea, vos vas a cumplir una misión y esa es tu manera de servirle a la causa revolucionaria. Creo que eso me parece a mí que es importante que lo asumamos lo que hemos quedado, pues, lealtad, consecuencia, que son expresiones máximas de Tomás, el asumir tareas como una misión revolucionaria y no como el privilegio de ser jefe y soy el patrón, pues. ¿Sabes qué hacía Tomás generalmente? A Tomás, cuando había que tomar decisiones, él convocaba a su equipo. Decisiones importantes, pues, difíciles en el Ministerio del Interior, convocaba a su equipo. Y consultaba a su gente y se dejaba persuadir. Esto es importante. O sea, a veces no necesariamente vos tenés la razón solamente porque sos el jefe, ¿no? A veces hay otros compañeros que tienen otros puntos de vista y con otra información y a lo mejor te ayudan a tener un mejor panorama y cambiar tu manera de pensar y tomar una decisión diferente, que puede ser esa o cualquier otra. Pues lo que quiero decir es que también tener la suficiente humildad para saber de que uno puede estar equivocado o puede tener un enfoque desacertado y tener la suficiente humildad para decir, hombre, tenés razón, vámonos por aquí. ¿Me entendés? Creo que eso también es otro aporte. Pues ser jefe no significa que vos tenés de ipso facto la razón, no es cierto. Otro aspecto que también quisiera destacar en Tomás es la cercanía con los medios de comunicación, con periodistas. Que se sentía periodista. Que se sentía periodista. Y su niño mimado. El extinto Nuevo Diario, el Nuevo Diario, donde usted pasó, poeta, alguna vez lo vi por ahí. Y ahí me corrieron. Sí, correcto. Me corrió un chamorro. Ya estamos claros, te corrió un chamorro. Pero él chineaba como su niño, como su bebé al Nuevo Diario, y algunos de los que lo dirigían también gozaban pues del privilegio de todas esas consideraciones que podía tener Tomás para con periodistas o en el caso del dueño del periódico, pues es decir, siempre estuvo muy cerca
muy cerca de la comunicación. Yo aprendí, Tomás, también cosas de periodismo, te digo, porque lo contaba, ¿no?, ayer en la mañana en Sin Frontera, y es que yo me acordé en ese momento, pues hasta yo lo había olvidado, pero yo trabajaba con Carlos García, que era mi jefe. ¿En la agencia Nueva Nicaragua? No, estoy hablando antes del triunfo. Antes del triunfo, Con Carlos García, con Matilde Rocha, otros compañeros, Horacio Rocha. Bueno, pero con Eduardo, que era el seudónimo de Carlos García, pues entonces era mi jefe. Y Tomás era el que supervisaba la redacción de los materiales de la revista que sacábamos, que se llamaba Presencia Sandinista. Y entonces yo escribo aquel artículo, supuestamente yo estaba, puchica, qué lindo, me quedó aquella techada. Entonces ya se lo entrego. Y cuando vení para acá, Chelito, ya me siento. Y que tachado por todos lados. Sí, con el lápiz rojo, seguro. Y yo rojo la vergüenza. ¿Verdad? Entonces me dice, demasiados calificativos usas. Y un adjetivo calificativo resta fuerza a tus argumentos. Lección aprendida. Trato de hacerlo, a veces no lo logro, pues, pero es verdad. O sea, y quien me lo enseña, Tomás. Tomás, fíjate vos. Riguroso. Y eso que Tomás también es abusivo con los calificativos, sí, pero en la prosa poética, digamos, pues, no en la prosa periodística, no en lo que comunica en determinado momento. Leías a veces ¿te acordás que él escribía a veces pequeños comentarios? Sí. Antes de hace muchos años, hace como 20 años, y no eran así, no eran con esos adjetivos, eran mucho más directos. Claro, en su prosa ya literaria, pues sí, ya le encantaban los adjetivos, la figura, las hipérboles, ¿no? Claro, y ahora tiene ese hermoso libro que ahí pusieron en la portada, un libro de poemas de Tomás, ¿verdad? Que siempre fue poeta, la verdad es que siempre fue un poeta, se consideró un poeta, un escritor, hizo varias entrevistas. Creo que lamentó mucho haber hecho la entrevista a Carlos Salinas de Gortari. Claro, ¿te acordás? Yo creo que ese fue su mayor error. Pero él lo decía, yo creo que me equivoqué aquí, decía, ¿verdad? No, y además lo regañó el hombre. Pero si ahí se equivocó, ¿para qué? Pues se equivocó desde que lo sacó el libro de mí. Pero igual era su inquietud intelectual, digamos, ¿no? Como escritor y era un escritor. Y ese relato que estuviste el otro día rememorando, extrajiste varias anécdotas o historias de La paciente impaciencia, también denota pues todo un esfuerzo, ¿no? Marcela, pero un saludo, claro, Marcela. Claro. Que está en Lima, ella publicó en el 2014 un libro con la poesía de Tomás. Sí. Es un poema corto que se llama Esto no es un testamento. Y esto habla mucho de la manera de ser de Tomás. Dice Tomás, voy a morir entre miradas y azucenas limpias, mientras las nubes se abren y las manos se estrechan. Voy a morir cuando las campanas repiquen colibríes, como Dios me echó al mundo y solo, igual que un martillo. Voy a morir. Sin embargo, esto no es un testamento. Es un buey cargado de venados, una chispa para que ardan los pectorales. Y aquí este verso, este es para mí el más lindo. Voy a morir con la columna vertebral intacta, con los nudillos maltrechos o maltratados y sin huellas en las rodillas. Voy a morir. Quiero ser un recuerdo pequeño como un grillo grande, como un limón. Seré solo un círculo, una caricia lenta. Voy a morir. Sigan ustedes que la vida es hermosa. Es un animal en celo, la gran fiesta verdadera. Voy a morir para seguir viviendo. O sea, yo recuerdo a Tomás con la columna vertebral intacta. Jamás se le agachó a nadie. Sí, claro. Y nunca con se los nudillos maltratados porque de tanto pelear contra la injusticia. Y sin huellas en las rodillas, porque jamás se rindió. Jamás se rindió. O sea, me parece que ese verso de 5 estrofas, o esa estrofa de 5 versos, retrata lo que es Tomás. Pues. No se le dobló a nadie, no se le arrodilló a nadie y murió peleando. Incluso testarudo el hombre, ¿verdad? Siempre testarudo, porque Tomás era testarudo. O sea, uno le decía las cosas, no, y que no. Hasta que se terminaba convenciendo o terminaba, tenés razón, Chelito, o tenés razón, fulano, y ya está. Pues. Así es, el comandante Borges quedará en la historia de toda
la lucha del pueblo de Nicaragua y más allá del pueblo de Nicaragua, ¿no? La lucha latinoamericana, caribeña y del mundo. Gracias, William, por habernos acompañado, hermano, dedicado estos momentos al comandante Tomás Borges. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos marcha, volvemos.